laugarren puntuarekin jarraituko dugu, jabe erkidegoi etxebizitza eraikinak birgaitzeko laguntzei buruzko oinarri orokorrak, bases reguladoras de ayuda a comunidades de propietarios para la rehabilitación de edificios de viviendas. Óscar. Bien, pues como bien dice el título de este punto, se trata de unas bases para ayudar a las comunidades de propietarios de edificios de viviendas, en las que se subvencionarían actuaciones, tanto el proyecto como la ejecución de obras dirigidas a la mejora de la accesibilidad, la mejora de la eficiencia energética y las relacionadas con instalación de energías renovables. Con estas ayudas lo que se consigue desde el ayuntamiento es establecer, se podría decir, una doble subvención, porque ya tenemos, a través de las bonificaciones que autoriza la norma foral respecto al impuesto del ICIO, ya se está aplicando una bonificación del 95% en ese impuesto a aquellas comunidades que realizan mejoras de accesibilidad y instalación de energías renovables. Los conceptos y los importes de esas subvenciones serían, con respecto a las obras para la mejora de la accesibilidad, en aquellas comunidades sin ascensor que realicen el estudio técnico a nivel de proyecto básico para la instalación de dicho ascensor, cumpliendo la ordenanza para la promoción de la accesibilidad vigente en Ortuella. Para ese tipo de actuaciones de esos proyectos se subvencionaría hasta el 50% del coste de ese proyecto, con un máximo de 700 euros. Las comunidades sin ascensor que realicen las obras para instalarlo, se subvencionará el 10% del presupuesto, con un máximo de 4.000 euros. Para aquellas que, disponiendo de ascensor, eliminen barreras arquitectónicas que afectasen al acceso al mismo, se subvencionaría hasta un 10%, con un máximo de 1.000 euros. Las comunidades que, disponiendo de ascensor, instalen una plataforma elevadora, un salvaescaleras, para poder acceder al ascensor, si no es posible ejecutar una rampa, en ese caso se subvencionará el 10%, hasta un máximo de 1.000 euros. Y para las comunidades que, disponiendo de ascensor, realicen la obra de bajarlo hasta cota cero, dotando de accesibilidad total al edificio, se subvencionará el 10%, con un máximo de 2.000 euros. Para las actuaciones relacionadas con la eficiencia energética, la redacción de un proyecto a nivel de proyecto básico para mejorar la eficiencia energética, ese proyecto se subvencionaría hasta un 50%, con un máximo de 700 euros. Y las obras que se realicen en la envolvente del edificio, tanto en fachada como en la cubierta, para mejorar la eficiencia energética, se subvencionará hasta un máximo del 10%, un máximo de 4.000 euros. Y para la instalación de energías renovables, el proyecto técnico se subvencionará hasta el 50%, con un máximo de 700 euros, y las obras necesarias para la instalación de esos sistemas de energías renovables se subvencionará hasta un 10%, con un máximo de 4.000 euros. Eskerrik asko, Óscar. Aitor. Besterik gabe, alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Aitor. Asier. Guk ere alde bozkatuko dugu, hau tramitearen bukaera da, jada base hauek eztabaidatu egin dira, beraz honen alde egingo dugu. Eskerrik asko, Asier. Resto, o Aitor. Sí, nosotros tenemos a votar a favor y bueno, felicitar al equipo de gobierno, en este caso, al área, porque han hecho un trabajo bastante interesante y bastante completo. Así como en otras veces pues os damos caña, en este caso, pues bueno, creo que el trabajo que se ha hecho ha sido muy bueno. Eskerrik asko. Sí, Óscar. Simplemente
simplemente, bueno, comentar esto, que se ha pasado por los trámites de consulta, audiencia, en los que han participado los administradores de fincas que trabajan en el municipio. Se trabajó en el grupo de vivienda y se recogieron las aportaciones que pudieran hacer ellos. Eskerrik asko, Oskar. Bosketa egingo dugu, alde? Vale, onartutzat geratzen da.